La Biblioteca de Alejandría fue construida alrededor del siglo III a.C. por Ptolomeo I, quien comenzó su carrera militar bajo el mando de Alejandro Magno, su amigo de la infancia. Y Ptolomeo se convirtió en uno de sus comandantes. A la muerte del emperador y durante las guerras para dividir el imperio, se proclamó rey de Egipto en el 305 a.C., manteniendo el control del territorio e iniciando el periodo helenístico egipcio, que funda la dinastía ptolomeica, que reinó hasta el año 30 a.C. con Cleopatra. Durante su reinado, la nueva capital egipcia, Alejandría, vivió un importante periodo de desarrollo en los campos cultural y artístico, con el inicio de la construcción de la famosa biblioteca y el museum. La ambición del proyecto era reunir aquí todas las obras escritas por la humanidad hasta entonces. El cuidado de la biblioteca se confió a importantes escritores, entre ellos Zenódoto de Éfeso, que fue su primer director, el poeta Calímaco, que realizó el primer catálogo general, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia, filólogos y gramáticos griegos. Bajo Ptolomeo II, la Biblioteca de Alejandría presumiblemente contenía 500.000 volúmenes o pergaminos, mientras que el Serapion, o Templo de Serapis, albergaba alrededor de 43.000. Del inmenso patrimonio de textos en lengua original se obtuvieron copias, que luego fueron distribuidas en bibliotecas de todo el mundo antiguo. La biblioteca, de hecho, acometió una importante labor de difusión y traducción de la misma. Junto a la rica colección de obras, la antigua biblioteca incluía un observatorio astronómico, un jardín zoológico y botánico y varias salas de reuniones. Sin embargo, después de mediados del siglo II, las guerras de conquista y las difíciles relaciones familiares no permitieron a los Ptolomeos llevar a cabo el proyecto cultural deseado por su antepasado, por lo que la biblioteca y el museum perdieron cada vez más su papel como centro de conocimiento. Después de que Egipto se convirtió en una provincia romana, los diversos emperadores perdieron interés en la biblioteca por considerarla demasiado cara. Los continuos recortes de personal, los recortes de fondos y las numerosas imposiciones burocráticas llevaron al olvido y al declive a la biblioteca y al museum. La Biblioteca de Alejandría fue destruida total o parcialmente varias veces, según dicen. En el 47 a.C., durante la guerra civil entre César y Pompeyo, un incendio devoró el puerto de la ciudad y se extendió también a algunos depósitos de la biblioteca, destruyendo unos 40.000 volúmenes. Según la leyenda, la biblioteca sufrió otros 3 incendios que la devastaron definitivamente. En el 272 después de Cristo, por orden del emperador Aureliano, en el 391 por el emperador Teodosio y en el 640 por los musulmanes encabezados por el califa Omar. En realidad, las fuentes sobre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría son conflictivas e incompletas, algunas incluso falsas, lo que dificulta reconstruir con sinceridad qué y cuándo sucedió realmente. Además, no hay registros arqueológicos, ya que no se pueden realizar excavaciones porque Alejandría sigue siendo un núcleo habitado, una ciudad habitada al día de hoy, y no se otorgan permisos para hacer excavaciones, porque eso implicaría tirar abajo edificios que hoy en día están en pie. Así que no se sabe ni siquiera de qué forma fue destruida y si realmente fue destruida o simplemente abandonada. Existe esta primera causa que mencionaba, que nos cuenta que un incendio destruyó al menos parte del patrimonio literario durante la conquista de Egipto por Julio César. Tras los disturbios en Alejandría, se produjo un incendio en el puerto de la ciudad que dañó la biblioteca. Sin embargo, fuentes posteriores sugieren que la biblioteca aún existía después de este incendio. Hipotéticamente, solo los libros depositados en un almacén cerca del puerto fueron los que realmente fueron destruidos. Esto está citado por Estrabón y también lo menciona Plutarco. Otra causa de la destrucción de la biblioteca la señalan algunos historiadores alrededor del año 270 de nuestra era,
durante el conflicto entre el emperador Aureliano y la reina Zenobia de Palmira. Durante los feroces enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de Alejandría, la biblioteca fue arrasada, el distrito de la ciudad donde se ubicaba en el palacio y la biblioteca fue destruido. Se llamaba el Bruchion y toda la zona dicen que fue arrasada. Otros estudiosos plantean la hipótesis de que la destrucción de la biblioteca pudo haber ocurrido en una fecha cercana al 400 de nuestra era, basándose en fuentes que dan fe de la existencia del Museum hasta el siglo IV. Según se interpreta, el final de la biblioteca y el Museum de Alejandría estaría ligado al del Serapeum, o al Templo de Serapis, la biblioteca menor también de Alejandría, que fue destruida a raíz del edicto del emperador Teodosio I en el 391, con el que estableció que la única religión admitida dentro del Imperio Romano era el cristianismo, como lo indicó el Concilio de Nicea en el 325. Entonces, con el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio proscribió todos los ritos politeístas como herejías cristianas, destruyendo todos los textos considerados paganos. Por lo tanto, esta hipótesis podría haber surgido de la confusión entre las dos bibliotecas de Alejandría, la menor, que es la del templo, y la del Museum, que es la grande, porque sabemos que sí fue destruido el templo, con lo cual los papiros que estaban dentro del templo seguramente fueron destruidos. Pero no estaríamos hablando, si bien es un gran desastre también, pero no estaríamos hablando de la biblioteca mayor. Así que es probable que la biblioteca principal también haya sobrevivido a este episodio. O sea, ya la tenemos con dos posibles causas y dos posibles salvadas, digamos, de estas dos. Los episodios ocurrieron, pero eso no quiere decir que la biblioteca haya sido destruida en ninguno de los dos. Otras fuentes indican que el año de la destrucción fue el 642, y fíjense que nos estamos alejando cada vez más en el tiempo. Ya hay una diferencia de 600 años entre la primera posibilidad y al menos esta. Y en el 642 fue cuando el general Amr al-Balash, comandante de las tropas árabes que acababan de conquistar Egipto, dicen que destruyó la biblioteca de Alejandría y los libros que contenían por orden del califa Umar. Según algunos estudiosos, la historia es falsa, difundida por los propios árabes unos siglos más tarde como propaganda, eso para algunos, y otros directamente se basan en escritos hechos por cristianos, con lo cual tampoco sabemos si por animosidad o por lo que sea, pero la cuestión es que tampoco hay pruebas de esto. Entonces, no se sabe con precisión cuál fue la causa de la destrucción de la antigua biblioteca de Alejandría, si fueron los incidentes repetidos a lo largo de los siglos, las invasiones, el desinterés de los emperadores, o todo eso junto. Puede haber sido destruida varias veces o en partes a lo largo de los siglos, olvidada, entregada, ocultada, millones de posibilidades, según cada uno lo quiera pensar y quiera hacer su hipótesis al respecto, porque pruebas no hay ninguna, ni de cómo ni de cuándo. Así que esto es lo que nos cuentan a lo largo de los siglos. Lo de Julio César sí está reportado por Plutarco y Estrabón, que dicen que solamente quemó algunos libros o volúmenes que estaban en los depósitos del puerto, no habla de la biblioteca. Lo mismo pasa con la destrucción del templo de Serapis, donde sí se destruyeron los libros y era una biblioteca, pero no era la biblioteca grande de la que todo el mundo habla. De lo del califa Omar,
tampoco hay rastros ni nada. Entonces también hay mucho de tradición oral que sabemos que a través de los siglos eso también se va distorsionando. Es todo muy raro. A algún lugar fueron a parar o directamente fueron destruidos, pero no sabemos con exactitud qué es lo que pasó y tampoco se puede rastrear. Al no poder hacerse excavación arqueológica, tampoco se puede saber encontrar si hay restos del edificio quemados o no. Así que eso seguirá siendo un gran misterio y bueno, cada cual echará a rodar su fantasía con qué es lo que pasó, si todavía están los libros en algún lugar guardados, ojalá por lo menos que no hayan sido quemados, sería lo mejor, y que en algún momento puedan volver a salir a la luz. Es todo un gran misterio y por algo hay tantas teorías al respecto, tantas posibilidades, tantos posibles eventos, incendios, destrucciones. Parece más bien algo hecho para confundir, para despistarnos, y eso también de echarle la culpa a diferentes bandos, que si fueron los cristianos, que si fueron los musulmanes, los romanos antes, los paganos, o sea, están todos incluidos. Y eso también lo vuelve sospechoso. Y diferentes teorías a lo largo de por lo menos 600 años que van cambiando la historia. Entonces me parece que han echado a rodar varias posibilidades, también a gusto del consumidor, con lo cual me parece que ninguna sería la correcta. Pero bueno, quedémonos con el apogeo que tuvo esta biblioteca, que además fue una sugerencia de Aristóteles construir esta biblioteca, un lugar donde se contuviera todo el conocimiento, este amor ilimitado por el conocimiento que tenía Ptolomeo, y que lo hizo enviar alrededor del mundo a sus hombres buscando diferentes manuscritos, diferentes pergaminos, todo lo que les pareciera interesante, y fue la biblioteca más grande de Egipto y, por qué no, del mundo antiguo. Recordar a sus bibliotecarios ilustres, al gramático Aristófanes de Bizancio, a su discípulo Aristarco de Samotracia, saber bueno que contenía más de 700.000 rollos de papiro en su mejor momento, de todo el mundo conocido, del Mediterráneo y de Oriente Medio, con predominio de la cultura griega y egipcia. También hay que recordar que Eratóstenes era un profesor en Alejandría hace más de 2000 años, y que sin siquiera salir de las fronteras de su tierra natal, supo medir la circunferencia de la Tierra. Escribió sobre filosofía, teatro, poesía. Los estudios que lo hicieron famoso fueron los de matemáticas y geografía. Imaginarnos esa biblioteca con los volúmenes que se colocaban en nichos en la pared y contenían el conocimiento de toda una civilización desde Homero en adelante. ¿Qué decir? Imaginar también esta ciudad que fue tan próspera y cosmopolita, la más grande del mundo antiguo antes de la primacía impuesta por Roma. Alejandría fue la cuna de la cultura metodológica con Euclides, de la astronomía, de la cartografía geográfica, con Eratóstenes justamente, de la medicina del sistema nervioso y circulatorio, con Nerófilo y Erasístrato. Y bueno, y el final de esta biblioteca que incluso hoy está envuelta en misterio. Como ya dijimos, están los que afirman que fue quemado por Julio César,
cuando prendió fuego a la flota egipcia de Cleopatra justamente, y que las llamas alcanzaron edificios cercanos y habría llegado en realidad no a la biblioteca sino a uno de los depósitos de la biblioteca y habría sido accidental. Y quedamos ahí envueltos también en estas intrigas entre Julio César y Cleopatra, de las que hablaremos en otro video, pero todo se va entrelazando. Si bien no creo que haya tenido mucho que ver Julio César con la destrucción de la biblioteca. Sí, quizás en el medio del incendio del puerto hayan caído algunos volúmenes. Pero bueno, creo que echarle la culpa a Julio César también fue parte de que quedara una linda historia. La mayoría lo deslindan y le atribuyen la destrucción al patriarca de Alejandría, que ya era cristiana en ese momento, Teófilo, que dirigió a una multitud de fanáticos en la destrucción de la zona donde estaba el poder en Alejandría y sobre todo, bueno, de este templo, como habíamos mencionado, que era un templo pagano de Serapis y que era un símbolo del mundo pagano y del conocimiento pagano. En este episodio también surge la figura de Hipantia, una mujer muy culta y muy inteligente, filósofa. También era matemática, como su padre Teón, y que había sido el último curador de la biblioteca. Y bueno, un día una multitud de fanáticos la sacó del carro y la quemó viva, como si fuera una bruja, y la quemó frente a la biblioteca. Por eso dicen que prendieron fuego a la biblioteca también. Bien podría haber sido, pero volvemos al punto de que estamos hablando de la biblioteca menor, que es la que estaba en el templo. Y que bueno, que querían eliminar exactamente algunos textos que consideraban que eran paganos y que seguramente lo habrán hecho. De hecho se sabe que quemaron el templo y adentro del templo estaba la biblioteca menor, pero la biblioteca mayor no sabemos. Otra posibilidad más, que tiene un 50 y un 50, la posibilidad de que haya sido como de que no haya sido. Hoy en día la biblioteca fue reconstruida, digamos. Se hizo una nueva biblioteca en el 2002, patrocinada por la UNESCO. Bueno, yo no sé, qué sé yo. La realidad es que bueno, hay una biblioteca ahora en Alejandría con muchísimos libros, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, una arquitectura hipermoderna. Bueno, ellos dicen la reconstrucción de la biblioteca de Alejandría. Bueno, en realidad construyeron una biblioteca, porque la de Alejandría se perdió. Y no estamos hablando solamente del edificio, lo bueno sería recuperar lo que había adentro, si fuera posible, ¿no? Pero bueno, entonces ahí los dejo con esto, que va a seguir siendo un misterio de qué forma desapareció, si se incendió, si la abandonaron, si la saquearon, si la entregaron, si la trasladaron, si los libros se salvaron o no, si se los llevaron, no se sabe. De eso hay miles de hipótesis y yo creo que de las 3 o 4 que mencionan no serían las más adecuadas. Sí, que hayan desaparecido libros en todos esos incidentes, es posible. Que haya incendios de edificios, hubo, pero no les podemos atribuir la destrucción de la totalidad de una biblioteca enorme. Y me parece que eso fue plantado para despistar e incluso enfrentar pueblos.
porque, bueno, como ya dije, ¿no? Que si los católicos, que si los musulmanes, que si los romanos o paganos. Me parece todo muy conveniente. Bueno, nos quedaremos con este misterio, recordando su esplendor y esperando que algún día se sepa, y si está en algún lugar, escondida, guardada, atesorada, por facción buena, facción mala, nos enteremos y podamos tener acceso de alguna forma, aunque sea a los títulos, a saber qué es lo que había ahí.